Gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas. Dios bendiga a todos, a toda la comunidad cristiana, a todos los que tenemos el ánimo de creer en esta palabra que nos habla de el único Dios que hay. Y Dios bendiga a todos aquellos que de una o de otra manera se interesan en conocer lo que aquí está escrito. Bien, hoy vamos a empezar nuestra meditación de la palabra en el libro de los Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer a partir del verso 6. Libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 6. Voy a leer, dice así la palabra del Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bien, pues como hemos leído, al que Dios toma por hijo. Al que Dios toma por hijo, dice la palabra del Señor, disciplina. Y cuando el hijo es rebelde, lo azota, porque pues tiene que recibir la educación. Nosotros ahorita nos recibieron como hijos y de una o de otra manera dice nuestro hermano que estamos participando de la disciplina de nuestro Dios. Entonces hay quien le pasan cosas y a veces no entiende si es una disciplina del Señor, si no es una llamada del Señor. Pero dice que a todo aquel que ya es su hijo, lo va a disciplinar. Porque cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, dice la Escritura que de lo peor del mundo
de lo más feo del mundo escogió Dios para formar su pueblo, su iglesia. Entonces, no somos los mejores, dice la Escritura, sino lo peor escogió Dios. Y cada quien llega con una vida diferente, con costumbres, con tradiciones. Y llegamos a Cristo, nos reconciliamos con Dios a través del Señor Jesús. Y empezamos una vida nueva, dice la palabra, y empezamos una vida nueva. Pero ya fuimos nosotros adoptados por Dios, ya somos hijos. Y como hijos, el Señor nos tiene que disciplinar. La disciplina no solamente son regaños, no son así cosas ásperas, no, la disciplina es toda una manera que tenemos de aprender. Alguien que es disciplinado es ordenado, porque la iglesia del Señor es una iglesia ordenada. No va a haber desórdenes, no va a haber contiendas, porque todos estamos compartiendo una disciplina. Como dice el ejemplo del Señor, que dice que todo soldado que es tomado por Cristo no se enreda en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo tomó como soldado. Entonces así nosotros fuimos tomados por Dios ya como hijos, porque tenemos la bendición de haber creído, de haber recogido con el Señor. Ya somos hijos. Y tenemos que entender de que si no nos disciplinamos, entonces puede venir el azote. Pero de todos modos, de una o de otra manera, el Señor nos va a corregir. Entonces todo esto quedó aquí escrito para que tomemos nosotros conciencia de nuestra situación. Entonces, si nosotros voluntariamente no ordenamos nuestra vida, no hacemos de nuestra parte, entonces podemos recibir algún azote. Bien, entonces nos pone como ejemplo el Señor de cuando nosotros formamos parte de una familia. Tuvimos papá, tuvimos mamá, y de una o de otra manera también ellos nos disciplinaban de acuerdo a como ellos les parecía. Pero teníamos que aprender a obedecerlos. Entonces los tiempos han cambiado mucho. Los
tiempos de hace 50 años, de hace 60 años, no son los mismos tiempos que estamos viviendo. Entonces, nos ponen como ejemplo. Bueno, dice que ellos nos disciplinaron para esta vida, para lo que no es provechoso. Pero Dios nos va a disciplinar para la vida eterna. Entonces, cuando llega la disciplina, pues no es algo, dice que no es nada agradable cuando viene la disciplina, cuando viene el regaño. Pero los regaños o la llamada de atención viene porque Dios nos ama. Entonces, cuando somos por Él corregidos, pues sí, a veces nos sentimos mal, nos da tristeza, porque Dios sabe hacer las cosas muy bien. Dice nuestro hermano, después de la tristeza viene entonces el fruto de la disciplina. Un fruto apacible de justicia. Y ahí nos va de alguna manera estarnos ejercitando el Señor. Entonces en la casa del Señor, en la iglesia del Señor, tiene que haber disciplina. Tiene que haber disciplina bien. Los hijos son algo importante. Para Dios los hijos son muy importantes. Pero también, como dice la palabra, cuando ya los deja sin disciplina, cuando ya no los toma en cuenta, pues es triste, porque ya no los ve como hijos, sino que ya son hijos que no tienen padre. Al que deja así, pues es triste cuando Dios ya no lo toma en cuenta. Se convierte en un hijo sin padre. Pues hay hijos que toman el regaño como si no los quisiera uno. Pero no es así, no. La disciplina, la enseñanza, la corrección tiene un propósito. En el caso del Señor, nos está preparando para la vida eterna. En el caso de nuestros padres, pues de acuerdo a como ellos entendieron, nos disciplinaron para que no nos fuera tan mal en la vida. Ahora pues hay hijos de diferentes maneras. Hay hijos obedientes, rebeldes, testarudos, respondones, obedientes. Por eso en el mundo pues hay muchas maneras de estar viviendo. Hay quien entendió a buen tiempo el provecho que es obedecer a papá, obedecer a mamá,
se hicieron profesionistas y llevan una vida desahogada, son educados, son responsables, son respetuosos, pero hay hijos que pues siempre fueron rebeldes, no les gustó la disciplina, y pues el papá o la mamá, por más que les pudiera hacer este esfuerzo, simplemente cuando el chamaco no quiere, vea nada más cuántos jóvenes nos están echando a perder ahorita. ¿Cuántos jóvenes no andan en la delincuencia, no andan en el alcohol, en las drogas? Y es triste ver a los jóvenes que han ido robando. Dice en el libro de los Proverbios, vamos a leer, miren, Proverbios capítulo 29, verso 15. Dice la palabra del Señor así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, fíjense, ¿para qué sirve la vara? Cuando mis hijos estaban pequeños, yo me acuerdo que les corté su vara. Y ahí la tenía yo colgada ahí para que la vieran. Y pues yo les enseñé, no sé si se acordarán ellos, pero yo les dije, miren, a mí no me gusta golpearlos porque yo los amo. Pero si hay necesidad, pues tiene que hacerse uso de la vara. Porque la vara y la corrección, ¿qué es lo que dan? Sabiduría. Entonces, este consejo que se quedó aquí para ayudarnos a nosotros como padres, depende de nosotros el quererlo vivir, porque el que no usa la vara y la corrección hace lo contrario, consiente al chamaco, y un día ese chamaco los va a poner en vergüenza, porque pues son hijos consentidos y papá y mamá pues no están haciendo el trabajo que deben de estar haciendo, y el chamaco no va a crecer sanamente, sino va a crecer en rebeldía, en desobediencia. Estamos viviendo un tiempo a donde ahorita los hijos pues ya no respetan a sus padres, ya no respetan a sus madres, ya no respetan a sus prójimos. Antiguamente yo recuerdo, cuando yo era un niño, me acuerdo que a las personas adultas siempre se les respetaba, porque si pasaba una persona adulta y no los saludabas o no les dabas los buenos días, venía este señor y te preguntaba: ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? Y a veces te llevaba hasta de la oreja a tu casa y le decían a tu padre y a tu madre: tu hijo pasó y no me dio los buenos días.
Y aparte del jalón de orejas que te dio el señor ese, papá se tenía que disciplinar para que para la próxima no cometieras el mismo error. Entonces los tiempos ya cambiaron. Ahorita los jóvenes de hoy en día pasan a un lado y te pasan a tirar y le ponen apodos a las personas adultas, no les gusta que se les diga nada, ya no le hacen caso a los padres. O sea, esto es una tristeza de que pues no haya ese entendimiento. Pero todo esto pasa porque llega el tiempo, pasa la adolescencia, pasa la juventud, y cuando papá y mamá están cerca del Señor, pues van a recibir la semilla que es el Evangelio. Pero cuando ya llegan después de ser jóvenes, pasan a ser maduros, ya toman sus propias decisiones. Y entonces, pues ya ellos ya deciden si siguen por el camino del respeto, por el camino de la obediencia, por el camino de honrar a sus padres, o simplemente deshonrarlos y avergonzarlos. Cada quien toma su decisión, pero los hijos son algo bonito, son muy hermosos. Yo me acuerdo de mis tres chaparritos, y cuando estaban chiquitos, no sé, yo aprendí a convivir mucho con ellos. Vivimos muchas cosas muy bonitas. Por eso, cuando aquí ya están grandes, a veces me pregunto, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento cambió la vida de ellos? A veces el estudio los aparta ya del núcleo familiar, a veces el trabajo, o sea, y comienzan a aparecer cosas en sus vidas que comienzan a hacer que pierdamos el contacto muy seguido con ellos, y comienzan a tener contacto con los amigos, con otros pensamientos, y entonces comienzan a conocer las cosas bien, las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Entonces, cuando uno es creyente, pues no le va a enseñar a sus hijos las cosas que son malas. Esas las aprenden en la calle, y ellos son los que van a tomar su decisión de seguir por ese camino o de apartarse por ese camino. Pero nosotros como padres, pues tenemos que hacer nuestro trabajo, porque no dejan de ser hijos. Tenemos que hacer el trabajo, porque pues queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Yo no sé quién no quiera que a su hijo le vaya bien. Entonces, es uno de los corregimos y usamos la vara para que sean sabios, o los consentimos para que un día nos avergüencen. Ahora vamos a leer otro consejo bonito que está aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 19. Capítulo 19 del libro de los Proverbios, vamos a leer el verso 18. Dice así la palabra del Señor: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruir. O sea, hay un tiempo en que podemos hacer algo por nuestros hijos antes de que se echen a perder, antes de que cometan errores. Los podemos castigar, podemos corregir. Todavía tendremos la esperanza de que lleguen a tener una vida sana,
recta, honrada. Pero dice que el castigo debe de ser medido. O sea, no debe de ser un castigo a donde los medio matemos. Porque eso también es mal. Está bien que estemos corrigiendo, está bien que estemos disciplinando, pero no al extremo de ya casi matarlos. Entonces hay quien castiga a su hijo y agarra un garrote y le pega hasta que se cansa, lo patea, lo trompea y no es así, no. Yo siempre he dicho que antes del golpe debe de haber una explicación, una enseñanza. Porque pues, si tu hijo no le enseñas, ¿cómo lo vas a castigar si no le enseñas? Tienes que enseñarle, porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. Primeramente nos enseña, porque ya somos hijos. Y después de allá, si nosotros no hacemos caso, pues entonces viene la disciplina. Pero Él primeramente nos da el consejo y nos dice, hazle así o no le hagas así. Y si somos nosotros rebeldes, pues nos arriesgamos a que nos discipline o nos azote el Señor. Entonces, dice este proverbio que hagamos la obra mientras hay esperanza. Yo tengo 3 hermosos hijos y pienso que todavía está el tiempo todavía de que puedan ellos tomar conciencia y hacer de su vida algo bonito. Pero tiene que haber enseñanza, pero más que otra cosa, dice, hay un dicho en el mundo, se utiliza, dice que se predica mejor con el ejemplo. Entonces, hay quien no puede llamar la atención al chamaco simplemente porque pues, no tiene calidad moral para corregirlo, porque el chamaco le va a decir, pues ¿de qué me estás hablando? Mira cómo vives, mira lo que haces, mira quién eres. Entonces, tenemos que luchar porque nosotros estemos dando un buen testimonio a nuestros hijos. Y estar haciendo esa labor para que no los arrastre el mundo. Porque ahorita hay muchas cosas que se están haciendo en el mundo. Están destruyendo la vida de nuestros hijos desde muy pequeños. Porque no hay comunicación con los padres. No hay ese acercamiento que debe de existir como familia. ¿Por qué? Porque no se trabaja en ello. El papá está en su vida haciendo lo que él quiere. La mamá pues también en sus labores. Y a veces dejamos a los hijos a la deriva. No, tenemos que estar atentos, platicar con ellos, pero con cariño, con paciencia, así como lo hace Dios con nosotros. Él no nos habla así, golpeados o con amenazas, no, Él nos habla de una manera muy bonita, porque nos ama. Nosotros somos los que a veces adoptamos posturas de rebeldes, de desobedientes, y pues ni modo, como nos ama el Señor, no quiere que nos pierdamos, pues a veces nos tiene que castigar, nos tiene que azotar para que aprendamos, para que nuestra alma no se pierda. Entonces, como dicen los hermanos, no es agradable cuando llega la disciplina.
cuando viene de parte de Dios, es para nuestro bien. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos o los disciplinamos, no los disciplinamos para mal, no porque los estemos odiando, no, sino porque los amamos. Queremos lo mejor para ellos. Entonces, los hijos son muy bonitos, muy bonitos. Dice, vamos a leerlo, mire, vamos a leer aquí en el libro de los Salmos. Busque en el libro de los Salmos 127. Vamos a leer a partir del verso 3. Dice así las escrituras. Salmo 127, 3. Dice, he aquí, herencia del Señor son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué? Porque pues, como tiene un montón de chamacos, pues todos van a defender al papá. Pero lo bonito de esto es que los hijos que Dios nos da es una herencia. Todos los que tenemos hijos fue una herencia que el Señor puso en nuestras manos para que nosotros la administremos. Cada hijo que tuvimos o cada hijo que tenemos que estar atendiéndolo porque es algo que Dios puso en nuestra vida. Es una herencia. Entonces, pues yo creo que un día también nos va a decir el Señor, bueno, ¿qué hiciste con la herencia que puse en tus manos? Pues cuando están pequeñitos, son una cosa muy bonita desde que llegan a este mundo. Bueno, también hay gente que pues no le gustan los chamacos. Yo estuve en el norte y me tocó escuchar a que recién nacidos los tiran en los parques, en los basureros, con todo y cordón umbilical. Un día encontraron a una niñita que se la estaban arrebatando los perros, la estaban jalando el cordón umbilical. Otra vez encontraron a otro bebé, ya le habían aplastado su cabecita, pues alguien pasó y no lo vio. Y había un lugar también, un edificio abandonado muy grande. En las mañanas pasabas por allá y pues no se escuchaba ruido, no se escuchaba nada porque pues no había nadie. Pero ya entrando a la tardecita, escuchabas a muchas vocecitas corriendo de un lado para otro. Niños abandonados, niños que no tienen un hogar, niños que viven en las calles, que sobreviven en las calles. Pues es triste, pero este mundo así es. Entonces, pues los papás que trajeron a estos niños al mundo, pues imagínense qué les va a decir el Señor cuando llegue de
lo que Dios les dio, en lugar de administrarlo, pues lo tiraron a la calle. Pues son muy bonitos, desde que nacen son muy bonitos. Cuando van creciendo, pues los vamos viendo formarse como personitas. Y luego cuando comienza la escuela y no les gusta el estudio, y ahí está el papá y la mamá atrás y los maestros, y comienzan a venir las quejas de no hacer la tarea y cosas como esas, pues uno las tiene que disfrutar, porque es parte de la vida. Pero como padres tenemos la responsabilidad de ellos y pues tenemos que explicarles para qué sirve el estudio y tenerles paciencia, y cuando pues se salen del huacal, como se dice coloquialmente, bueno, pues ahí debe de existir la vara para la corrección del chamaco. Entonces yo a mis hijos les corté su vara y la colgué y les dije, miren, yo no los quiero lastimar porque yo los amo, pero tienen que aprender a ser obedientes, a ser responsables, a ser respetuosos. A lo mejor no se acuerdan, estaban pequeños. Pero bueno, la etapa de ser padre de niños ya pasó para mí, ya soy abuelo de todos. Y ahorita a ellos les toca ser padres, y a todos los muchachos jóvenes que tienen hijos, pues deben de saber que cada hijo es una herencia de Dios. Y lo tienen que disciplinar, lo tienen que corregir, lo tienen que enseñar. ¿Para qué? Para que Dios lo bendiga, para que su vida no se destruya. Porque hay muchas cosas ahorita en este mundo que están acabando con nuestros jóvenes. Están desintegrando las familias por falta de cuidados, paciencia. Entonces esta palabra precisamente para eso está, para enseñarnos. Entonces, pues es una bendición para el que tiene un montón de chamacos. Dice que cuando llega algún enemigo de él, salen todos los chamacos a la puerta y pues ya el papá no se va a sentir tan así, tan espantado de que le lleguen a decirle cosas. Como Isaí, ¿cuántos hijos tenía Isaí? 7, todos grandotes. Entonces, así como nosotros fuimos hijos ahorita que somos hijos de Dios, también fuimos hijos de nuestros padres y de alguna manera nos comportamos. Hay quienes fuimos rebeldes, desobedientes, hay quien fue de una manera diferente, pero los tiempos pasan porque la vida va para adelante. Llega el momento en que nos independizamos, nos separamos ya del cuidado, de la tutela del padre y la madre y comenzamos a hacer nuestra propia vida. Y de acuerdo a cómo nos formamos, pues así vamos a vivir. Hay quien vive de una manera, hay quien vive de otra manera. Pero así es la vida y así va a seguir siendo la vida hasta que el Señor regrese. Entonces, pues dice la palabra que es una bendición cuando Él nos corrige. Dice, si soportamos la disciplina, Él nos toma como a hijos. Entonces me recuerdo que un día estaba yo predicando precisamente de quién quería ser hijo de nuestro Dios. Comencé preguntándoles antes de la enseñanza, y no, pues todos quieren ser hijos de Dios.
Les dije, bueno, todos quieren ser hijos de Dios. Les dije, bien, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y les comencé a decir, bueno, ¿quieren ser hijos? Bueno, pues a que Dios toma por hijo, como dice la Escritura, lo disciplina, lo corrige, lo azota cuando hay necesidad. Entonces, pues habemos de todo. Hay quien va madurando, porque pues es lo que hace el tiempo, humanamente hablando, cuando dice nuestro hermano Pablo, cuando es niño, pues se piensa como niño. Pero cuando madura uno, pues ya debe uno de comportarse como adulto, ya no como niño. Pues los tiempos cambian. Pues la vida así es. Y en el camino del Señor, pues también tenemos niños. Y tenemos que aprendernos a ayudarnos. Hay quien pudiera tener 20, 30 años en el Evangelio, pero pues no maduró, sigue siendo un niño. Entonces, como somos una familia, dice el Señor que nos tenemos que aprender a ayudar. Todos somos una familia, somos hermanos y tenemos que aprendernos a ayudarnos entre nosotros. Mire, voy a leer en el libro de los Hebreos, voy a regresar al libro de los Hebreos, capítulo 13, voy a leer el verso 16. Dice así la palabra del Señor, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, pues nosotros también tenemos que aprendernos a ayudar entre nosotros. Tenemos que poner nuestra voluntad para que podamos nosotros hacer también ese esfuerzo de ayudarnos mutuamente, porque de eso se agrada a Dios. Entonces, la disciplina es parte de la vida cristiana. Todos nosotros estamos participando de la enseñanza, de la corrección, de la exhortación, para que nosotros aprendamos a hacer las cosas bien. Voy a leer en el libro de los Hebreos, vamos a regresar al libro de los Hebreos, donde el Señor agarró varios ejemplos acerca de nuestra edad espiritual. Dice en el capítulo 5, voy a leer a partir del verso 12 en adelante, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche
y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, todos nosotros somos hijos de Dios, pero hay unos que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio, pero pues no han crecido. No crecieron. Alguna razón tuvo que haber habido. Y existe la necesidad de darle leche espiritual, porque no puede entender el alimento sólido. Y hay hijos de Dios que ya maduraron y necesitan alimento sólido para seguirse ejercitando, para seguir madurando, para tener sus sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque estamos ahorita viviendo un tiempo muy, pero muy complejo. Entonces necesitamos llenarnos de esta palabra y ser hacedores de ella para que nosotros podamos madurar, para que podamos llegar a entender el no violentar la voluntad de nuestro Padre, para no violentar sus mandamientos, sus ordenanzas, y no vaya a tener la necesidad nuestro Señor de llegarnos a azotar para que entienda. Entonces, pues depende de cada uno de nosotros. Cuando yo pregunté que quién quería ser hijo de Dios, pues todos dijeron, todos queremos ser hijos de Dios. Bueno, pues el hijo de Dios tiene que aprender a obedecer, a sujetarse al Señor, tiene que aprender a hacer las cosas buenas, tiene que prepararse para que aprenda a hacer las cosas bien. Porque si seguimos haciendo las cosas malas, pues va a llegar el día en que el Señor se vaya a enojar con nosotros, y entonces pues va a pasar lo que no queremos que pase. Voy a leer Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice así la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, todos nosotros, este es nuestro camino: irnos formando, irnos revistiendo del nuevo hombre que Dios está formando a la imagen de Jesús. Y nos hace la exhortación nuestro hermano, o nuestro Dios a través de nuestro hermano, de que lo que un día nos enemistó con Dios,
nos condenó delante del Señor, lo tengamos que dejar. Porque mientras no lo dejemos, estamos siendo desobedientes. ¿Y qué estamos buscando? Que la ira del Señor venga sobre nosotros. Entonces nos conviene dejar las cosas terrenales. Ahora, dice la palabra, sin Jesús nada podemos hacer. Entonces, necesitamos del Señor. Por eso estamos acá, por eso nos reunimos, para orarle, para reconocer nuestras faltas y poderle decir que nos ayude, para que un día podamos vivir con Él. Porque Él viene por sus hijos, que es la iglesia, de los que limpiaron sus vestidos en este mundo. Los va a encontrar sin mancha y sin arruga. Pues ahorita el Señor, a través de su palabra, nos aconseja, nos enseña, nos corrige, con mucha paciencia, porque una de las virtudes del Señor dice que tenemos que aprender a ser pacientes. Dice nuestro hermano Pedro, el Señor no ha venido porque Él es paciente, no quiere que nadie se pierda. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. Entonces tenemos que formarnos delante del Señor, tenemos que aprendernos a ayudar entre nosotros para que todos podamos llegar, para que todos un día podamos disfrutar de todas las promesas que el Señor tiene para su pueblo. Pero ahorita nos está tocando estar aquí en este mundo, dentro de este cuerpo que tiene su propia naturaleza, y luego nos meten problemas delante del Señor. Y pues tenemos que pedir al Señor que nos ayude para que podamos tener el ánimo de luchar, de hacer nuestro mejor esfuerzo, para que un día podamos alcanzar el galardón, el premio. Pero pues ahorita estamos en peligro. Si desobedecemos, pues estamos llamando que el Señor traiga la vara y venga y nos corrija, venga y nos discipline, venga y nos dé nuestro azote para que corrijamos nuestro camino. Entonces yo no quisiera que el Señor hiciera eso conmigo. Yo amo al Señor y reconozco mis necesidades, reconozco mis faltas, y siempre le pido al Señor que me ayude a que yo pueda aprender a ser obediente, a que yo pueda aprender a vivir en justicia. Entonces, como decía nuestro hermano Pablo, a veces lo que queremos hacer no lo hacemos, y hacemos lo que no queremos hacer. Pero Dios lo sabe. Dios sabe que estamos luchando, Dios sabe que nuestro ánimo está en que ya creímos en Él, y que queremos que un día, cuando termine nuestro tiempo acá, pues podamos llegar allá a nuestro hogar, porque ahí es nuestra familia. Los hijos de Dios son una familia, y todos sus hijos van a estar en un solo lugar. Entonces digo, allá está mi hogar. Mi hogar no está aquí en esta tierra, mi hogar está allá, ahí donde está el Señor. Pero para que yo pueda llegar, necesito luchar. Entonces no es algo tan sencillo, porque la Escritura dice que el justo con muchas dificultades se va a salvar. Nos advierte, nos pone ejemplos para que nosotros tomemos conciencia
podamos tratar de razonar lo que el Señor quiere con nosotros, porque dice la Escritura, si sabemos que cómo es Dios, pues tenemos que ser como Él. Él es santo. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Santos. Y si Él es justo, ¿cómo tenemos que ser? Pues justos. Entonces, la medida ya está puesta. Dice allá en la carta a los romanos, dice que todos los que Dios llamó para hacerlos sus hijos, los llamó para que sean semejantes a la imagen del Señor. Esa es la medida, ese es el ejemplo. O sea que si queremos ver cómo tenemos que ser, tenemos que ver a Jesús. Y tenemos que aprender a tener su semejanza en nosotros. Pues yo a veces digo, Dios de mi vida, pues sí está difícil. Ha de ser hermoso ser como el Señor, ser sabios en nuestra forma de hablar, ser justos en nuestra manera de pensar, el erradicar la mentira de nuestra boca, el dejar de hacer lo malo, o sea, el dejar muchas cosas que a Dios no le agradan. Yo digo, debería ser muy bonito para nosotros, pero eso lo tenemos que desear, porque si por ahí empieza, yo siempre he dicho, todo empieza porque uno quiera. Cuando yo escuché esta palabra, yo dije, esto es para mí. Y hasta el día de hoy lo sigo pensando, esto es para mí. ¿De qué fue la decisión? Pues es mía. Entonces, cada quien tiene que tomar su propia decisión. Si queremos ser hijos de Dios, nos van a enseñar. Para eso está esta palabra, dice en la segunda carta de Timoteo, fue inspirada por Dios para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en toda justicia, para que el hombre de Dios, o sea, los hijos de Dios, estén preparados para toda buena obra. Para eso es esta palabra. Entonces, cada que nosotros nos reunimos a leerla, algo aprendemos. Y de lo que vayamos aprendiendo, pues de nosotros está si lo hacemos o no lo hacemos. Ahora, esa palabra está para que nos formemos delante de Dios. Entonces hay hijos obedientes, hay hijos desobedientes, hay hijos rebeldes, hay de todo. Si en cambio Dios no tiene paciencia, Dios no tiene paciencia, no quiere dejar a nadie, y si alguien se va a quedar porque así lo decidió Él. Pues yo quiero llegar, y si quiero llegar, pues le tengo que echar ganas. Y todos los que quieran llegar, pues échenle ganas y maduren. Los años no dan madurez, ya lo vimos en las escrituras, dicen, ya tenían que ser maestros después de tanto tiempo, o sea, tenían ya un montón de tiempo reuniéndose, pero pues no aprendían, eran tardos para entender. Entonces, pues no el tiempo no los hacía sabios, no los maduraba. Sin en cambio hay quien en poco tiempo madura más rápido. ¿Por qué? Porque su decisión es firme, es de convicción. Es que ya decidió seguir al Señor, decidió ser hijo de Dios, pues le va a echar todas las ganas, y cuando se dé cuenta va a poder entender esta palabra, va a entender lo bueno, va a entender lo malo, porque Dios lo está enseñando.
Entonces, de nosotros depende, como dice nuestro hermano Santiago, de nosotros depende el obedecer, el hacer o no hacer la voluntad del Señor. Entonces, si ya nos tomó por hijos, pues dice, dejen de hacer esto porque si no, viene el enojo del Señor sobre ustedes. ¿Y qué nos esperamos? Un azote. Y cuando alguien te azota, pues no es agradable, dice la Escritura. La corrección no es agradable. A nadie le agrada que lo corrijan de esa manera. Pero Dios no lo va a hacer porque no nos quiera. No, Dios lo va a hacer porque Él nos ama. Entonces, entender a Dios pues, es algo precioso que Él quiere que hagamos nosotros. Entender a nuestro Padre amado, cómo piensa, qué quiere de nosotros, qué tanto nos pide. Y depende de nosotros, es el quererlo hacer o no quererlo hacer. Bien, pues Dios los bendiga. Vamos a darle gracias al Señor y están invitados para el próximo jueves, Dios mediante, si el Señor nos dispone otra cosa. Vamos a dar gracias al Señor y si no dispone otra cosa, nos vemos el jueves.